Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a compartir espacio con el periodista mexicano Alberto Amaro, que se encuentra en Asturias en un programa con Amnistía Internacional. Y también está con nosotros Diana García, que es la responsable ejecutiva de Amnistía Internacional en Asturias. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y Diana García, ¿qué tal? Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Pues buenos días, muy bien, con este frío. Bueno, está un poco frío. Pero aquí con vosotros muy bien. Pero es invierno. Sí. Toca estar un poco frío, ¿no? Por fin llego. Sí. Bien, bueno, no es baladí que estéis hoy aquí, en este martes, día 10 de diciembre, porque hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos y queríamos enmarcar ahí esta conversación, como hemos hecho en la primera parte del programa, hablando de Gaspar García Labiana. Día importante, Día de los Derechos Humanos. Sí. Tiene que ser todos los días. Hoy ponemos de manifiesto, bueno, pues que mires donde mires, hay muchos problemas. Hay vulneraciones continuas de derechos humanos. Sí, el trabajo de Amnistía Internacional, ya lo sabes, ¿no? Está muy vinculado a los derechos humanos. Hoy es un día muy especial, es un día de recuerdo, de memoria, también de celebración, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos se escribió tras los grandes delitos, la bestialidad, ¿no?, que fue la Segunda Guerra Mundial, el genocidio que hubo con los judíos. Y bueno, pues mira, 76 años después nos encontramos con un panorama internacional muy complicado, pero en el que no debemos de perder la esperanza ni reafirmarnos en que tenemos que defender los derechos humanos, ¿no? Días como hoy es cuando más todavía tiene sentido organizaciones como la nuestra, en el que no podemos perder el norte, en que es necesario una normativa, establecer unas normas que respeten todos los estados, independientemente que sean muy poderosos o no, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora y estos días, ¿no?, lo que está pasando con Siria, ¿no? Veía hoy los titulares de los periódicos, ¿no?, sobre la población siria, población que lleva más de 10 años en una situación. Bueno, yo me acuerdo de bienvenidos refugiados, de la situación que vivieron con Alemania, ¿no? Y ahora mismo pues están ya diciendo que venga, que se vayan otra vez a su país. Si es que acaban de derrocar a un dictador, se están abriendo las cárceles, viendo todo lo que pasó, ¿no?, en esas cárceles. Yo me acuerdo un año, por un Día de los Derechos Humanos, hicimos un acto en Gijón y era por una familia siria desaparecida. Una mujer que era dentista, que era jugadora de ajedrez, con sus 5 hijos y su esposo habían desaparecido, ¿no? Y nosotros juntamos a grupos de ajedrez de toda Asturias y trajimos a una maestra del ajedrez para que jugase, porque esta mujer era jugadora de ajedrez y era una persona muy conocida en su país, ¿no? Pues esa familia está desaparecida, ¿no? Y cuántas personas habrán ido a esas cárceles intentando encontrar a todas esas personas que desaparecieron hace más de 10 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, los derechos humanos están ahí presentes y tenemos que trabajar duramente por un mundo mejor. Bueno, Alberto está aquí también. Diana, explícanos, con un programa vuestro de Amnistía, sí, que también tiene que ver con la vulneración de derechos humanos. Por supuesto, en Amnistía Internacional pues tenemos un programa especial de acogida, ¿no?, de protección a personas que consideramos que tienen especial riesgo por realizar su trabajo, en este caso de trabajo periodístico o de defensa de los derechos humanos en muchos países, ¿no? En este caso, pues Alberto viene de México, un país donde el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo y donde realmente pues viven una situación de total violación de derechos humanos, ¿no? Él nos puede contar mejor qué es lo que está pasando en México, ¿no? Para nosotros un honor poder acogerlo. Yo me siento muy orgullosa de que Asturias sea esa tierra de acogida para personas como Alberto, que valientemente defienden un mundo mejor. Claro, Alberto, estás aquí porque hay quien piensa que no tienes derecho a contar las cosas que suceden en tu comunidad, en el pueblo, en la ciudad en la que vives, y por lo tanto te amenazan. Sí, así es. Es un derecho de poder expresar lo que sabemos, pero no solo expresarlo, sino que la gente conozca lo que está sucediendo.
porque es un derecho ellos también el conocer, el saber lo que pues debemos de conocer, porque si ocultamos, si nos guardamos la información, pues caemos en una gran responsabilidad nosotros como periodistas, como gente que debemos de dar a conocer las anomalías, lo bueno y también lo malo, ¿no? Porque si hablamos, ayer estaba viendo un documental que decía que lamentablemente los gobiernos han tratado de limitar el ejercicio de la comunicación en algunos países, como es mi caso en México. Pues hay mucha violencia hacia los periodistas que saben que van a salir de casa, pero no saben si van a regresar. Claro. ¿Qué es lo que contabas en tu periódico? Bueno, pues en el periódico, es un periódico independiente, un periódico que inició de la noche a la mañana. Digital, ¿no? Digital, es un periódico digital. Yo siempre veía a mi papá cubrir la nota periodística, la policíaca. Recuerdo una ocasión que él pasa por mí y me lleva a cubrir un homicidio, pero yo me quedo en el carro 2 horas, 3 horas en el carro esperándolo, pero era en esas épocas donde se respetaba al periodista. Él llegó, habló con los policías y se metió al lugar del crimen a tomar fotos, a escribir en su libreta. Y a mí me causaba esa emoción de creer, de saber lo que hacía un periodista, ¿no? Y bueno, pues creamos un periódico que se llama La Prensa de Tlaxcala, uno de los estados más pequeños de México, y empezamos a manejar mucho la denuncia ciudadana, la relación de los grupos delictivos con los policías, a ayudarlos, no a detenerlos, sino a ayudarlos a que hicieran sus actos, hechos delictivos. Y bueno, pues incluso en algún momento relacionar a policías con el crimen organizado, con grupos de la delincuencia organizada que opera en México y que empezaba a operar en Tlaxcala. Claro. Bueno, pues hablas de tu padre periodista, tu abuelo también era periodista. Así es. O sea, te viene de raza, ¿no? Como se suele decir. Así es. Y bueno, pues no sé mis hijos si quieran ejercer esto. Hace unos días mi hija en clases, en un colegio muy bonito, le preguntaban los maestros que quién quería ser, qué querían ser de grandes, ¿no? Y el más latoso quería ser periodista. Entonces no le daban la voz la maestra y levantaba la mano y brincaba, y dice mi hija que brincaba y que, bueno, hasta que la maestra dijo, a ver, ya para que deje de estar brincando este niño, dice, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser periodista. Y mi hija voltea y dice, mira yo por el periodismo hasta dónde estoy. Claro. Lejos de México, lejos de sus abuelos, lejos de sus seres queridos, porque su papá no se quiso callar. Claro. Bueno, no te quisiste callar y llega un momento en que esto lleva a que pienses en acogerte, en participar, en preguntar por este programa de amnistía, porque la situación estaba ya, ¿cómo decirlo? Vamos, tenías la pistola en la nuca prácticamente, ¿no? Para no andar con eufemismos. Sí, en marzo de este año, Amnistía Internacional, bueno, desde meses pasados me había buscado a través del Comité de Protección para Jornalistas, CPJ, me habían buscado para hacer un informe sobre la libertad de expresión, un informe que se llama Nadie garantiza mi seguridad, la verdad se protege, que fue publicado en marzo del 2024. En este informe que hace Amnistía Internacional se habla sobre 3 periodistas. Se habla sobre un periodista, Rubén Pad, que bueno, pues fue asesinado ya estando incorporado a un mecanismo de protección que es una dependencia del gobierno federal y que pues se encarga de defender a los defensores de derechos humanos y periodistas. Rubén Pad fue asesinado ya estando incorporado al mecanismo, y Gustavo Sánchez también fue asesinado. Y bueno, este informe habla sobre la problemática que existe en el mecanismo de protección,
que es un mecanismo que debería de proteger a periodistas, que debería de proteger a defensores de derechos humanos, pero que lamentablemente muchos de ellos, estando incorporados a este mecanismo, han sido asesinados por las deficiencias, por la burocracia, por lo lento que es para que te pueda de primera instancia admitir y después te hagan una evaluación de riesgos apegada a ley, una evaluación de riesgos que verdaderamente valoren el riesgo que tú tienes. Claro. Bueno, ¿cómo funciona ahora el periódico? ¿O lo paraste? Pues no, sigue funcionando con muchas limitaciones. Yo pedí a mis compañeros bajar de tono. Bajar de tono me refiero a ya no publicar tantas notas que puedan generar problemas, pues no nada más a ellos, sino también hacia los seres queridos que están en México. Pero pues sigue funcionando, seguimos publicando denuncias ciudadanas, denuncias de gente que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Nos ayuda, eso a veces lo utilizo como, aunque me ha generado mucho estrés, cuando me llega una información, el poder darla a conocer, el poder decir que una persona fue víctima de una anomalía, que sus derechos humanos fueron violentados, me da un orgullo, ¿no? Aunque a veces me da una alegría y aunque a veces una tristeza, porque estamos lejos de nuestro país, lejos de nuestro lugar de donde pues estábamos, entre comillas, viviendo pues con mucho cariño y mucho amor con nuestra gente. Claro. Bueno, ¿cómo te sientes en Asturias? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves esta comunidad? Llevas poco tiempo, pero seguro que ya has hecho alguna reflexión, ¿no? Sí, bueno, Asturias es maravilloso. La gente es muy acogedora, muy amable, muy linda. Allá en México decimos padrísimo, todo es padrísimo, desde la playa muy fría, que allá las playas son calientitas, el clima es más caliente y aún siendo diciembre puedes entrar a nadar, ¿no? Es un lugar muy tranquilo, una paz, muy seguro. Y creo que eso es de valorarse, porque en México a cierta hora lamentablemente ya no puedes salir, donde estás cenando allá en las taquerías y llegan a asaltarte, llegan a robarte. Aquí vemos a gente tomando el café a las 10, 11 de la noche y en una paz que verdaderamente a veces de tanta violencia que ves te genera un cansancio, ¿no? Ver tanta paz porque vienes de un momento muy de mucha pues presión. Y aquí ver esto, de verdad, te enamoras. Claro. Bueno, hace poco que tenéis nuevo gobierno, nueva presidenta en México. ¿Piensas que pueden cambiar las cosas? Tenemos confianza que sí. Afortunadamente, la encargada del mecanismo de protección es una mujer que ha estado del otro lado. Es una mujer que ha estado sobre la libertad. Ella ha estado con los defensores de derechos humanos. Se llama Tobián Ledesma, y desde la llegada de ella fue una de las funcionarias que siguió con la administración pasada y con esta nueva administración sigue en ese cargo, pero ha tenido cambios positivos el mecanismo. Es difícil que de la noche a la mañana se pueda hacer un cambio porque fue creada en el 2012, son casi 12 años que está funcionando el mecanismo con muchas deficiencias y pues una persona no puede hacerlo cambiar de la noche a la mañana. Tenemos confianza de que ella y con la autorización de los recursos por parte del gobierno federal que encabeza pues la nueva presidenta, se pueda hacer una mejoría al mecanismo y que verdaderamente los defensores de derechos humanos y los periodistas estemos protegidos. Bien, bueno, ¿cómo ves a Alberto? Bueno, pues yo le veo bien, ¿no? La situación cuando acoges a personas que salen de una situación, como él decía, ¿no? De mucho estrés o de una situación muy complicada, porque le estaba escuchando, pero él, por ejemplo, nos comenta que estuvo 4 años con escoltas, 24 horas, ¿no? Y que para hacer cualquier cosa tenía que salir de casa con escoltas, que su familia no podía salir si no iban con escoltas. Entonces, metámonos en la piel de una persona que y nosotros que somos yo, bueno, todavía
me siento también periodista como tú, ¿no? Sentimos esa inquietud, ¿no? Tampoco podía realizar su trabajo con libertad, porque, pues, no sé, los periodistas salimos para atrás, para adelante, ¿no? Estamos metidos en todos los follones y, claro, si tienes que ir con protección, pues te conviertes en un objetivo claro ¿no? de visibilidad a la hora de poder atentar contra ti, ¿no? Yo le veo muy bien, estamos encantados de que esté con nosotros, que pueda, pues cuando llegó, pues le comentamos que no tenía por qué tener un perfil público, porque para él supone un riesgo el hablar de la situación que vive en México, pero él está comprometido con esa verdad, con esa necesidad de decir que su país pues está en una situación muy crítica, que hay muchos periodistas como él que no pueden ejercer su trabajo, que no pueden denunciar cómo se encuentra su país, y bueno, pues sigue haciéndolo fuera de su país, y nosotros aquí a su disposición en lo que podamos ayudarle para que se encuentre bien y pueda regresar con las mejores condiciones, que también eso para nosotros es muy importante. Claro, la verdad que bueno, tuvo que ser un calvario vivir así, ¿no? Con escoltas. Yo soy incapaz de imaginarme en una situación así. Es muy complicado, 3 años, fueron casi 3 años viviendo con escoltas atrás de ti todo el tiempo, que si en algún momento ellos observaban algo raro, te agarraban y te subían a la camioneta y no sabías por qué, y ya después te explicaban. Posteriormente que a mis hijos también buscamos protección, porque ellos no podían ir a la escuela si yo no me encontraba. Ellos dejaban de salir a sus actividades si yo no estaba. Entonces, pues ellos también llegaron a tener seguridad, escolta las 24 horas. Y bueno, pues era muy fuerte para ellos, fue muy fuerte para mí. No poder ir, yo lo pongo un ejemplo, ¿no? No poder ir al baño tranquilo porque ahí van los señores atrás de ti, era su trabajo. Y pues sí, ha sido muy difícil tener 36 cámaras en casa, el que te hayan asesinado a un perro, te lo hayan envenenado, el que, pues, atención psicológica por todo este tipo de agresiones, violencia que llegamos a vivir, ha sido difícil, ha sido muy difícil, pero ahorita estamos en un momento de paz. Claro. Vas a estar aquí, bueno, un tiempo, ¿no? Sí. El programa es de 1 año, ¿no? Normalmente, y entonces, bueno, lo que sí, pues aparte del residir en Asturias, pues va a empezar ya una gira con los grupos de Amnistía Internacional que tenemos por toda España, y bueno, también nuestro objetivo es que lleve sus peticiones, su situación, ¿no? La dé a conocer, pues en la Unión Europea, en aquellos lugares donde podamos incidir para que, bueno, pues México y su realidad esté en el foco de los derechos humanos, ¿no? Claro. Incluso con organizaciones de periodistas también. Bueno, él, por ejemplo, en México sí que tiene colaboraciones con Artículo 19, que son asociaciones de periodistas, ¿no? Aquí todavía, pues, sé que está recién llegado, ¿no? Le hemos dejado también un tiempo de acople. Lógicamente, claro. Entonces ahora empieza ya un poco su gira, y bueno, pues sí que nuestro objetivo también es, porque nos cuesta entender a los periodistas de acá, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Y no están la autocensura, ¿no? Yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar a los periodistas de España en qué situación nos encontramos, y que tenemos un gran poder, que es estos micrófonos, para hablar de la verdad, ¿no? Y ahora que está tan de moda las falsas noticias, la manipulación, ¿no? Pero esas verdades que son profundas contra la corrupción, contra unas situaciones injustas, ¿no? Porque antes le preguntabas, ¿sobre qué escribías? Pues son pequeñas cosas, pequeñas corruptelas, pero que, claro, en un espacio tan pequeño, pues si tú estás denunciando al comisario o ese policía que a lo mejor tú has denunciado, resulta que es también tu escolta. Tú imagínate en qué situación te encuentras, ¿no? Sí, es muy complicado, ¿no? En una ocasión yo publico una nota sobre una persona, un director de una policía estatal, que es como la policía del estado, publicó que se había robado unos perros, había detenido a unas personas que habían ingresado a una veterinaria, detiene a las personas ya llevaban en costales a los perros, se queda a los perros, le da un perro a su hija,
y los presume en redes sociales que tenía su perro, ¿no? Pero un perro producto de un robo. El policía se los había quedado. Entonces yo investigo, hago mi nota, llamo al policía roba perros y posteriormente este policía sigue cometiendo actos delictivos, deja en libertad a un policía acusado de secuestro y robo. Lo deja en libertad, o sea, llegaban a detenerlo y él lo dejó que escapara y a los pocos meses lo meten a la cárcel. Yo puse en una nota, fui el primero en publicar que había dejado en libertad a una persona, lo había llamado robaperros, sale del Cerezo, sale de la cárcel a los 4 meses y entra a la corporación como mando que me brindaba seguridad. A la corporación que eran nuestros escoltas. El recibir información o el que tú tenías algún tipo de agresión y que los jefes le ordenaran a los escoltas manejarlo como un hecho de tránsito. El alterar información. ¿Dónde estaba nuestra seguridad? Por eso el informe de Amnistía Internacional, nadie garantiza mi seguridad. Claro. Sitúanos, ¿es una ciudad muy grande? ¿Cuánta población tiene? Tlaxcala es un estado de los más pequeños. Sí. Lamentablemente está rodeado de estados que han sido peligrosos, fuertes. Está el Estado de México, está la Ciudad de México, antes Distrito Federal, Puebla. Estamos dentro de un lugar que se llama el Triángulo Rojo. Es un lugar donde asaltan a los traileros, donde los desaparecen trailers. Estamos a pocas horas de Veracruz, un lugar muy complicado para la libertad de expresión. Es en uno de los estados donde más violencia se le ha ejercido a los periodistas. Entonces, relativamente, Tlaxcala está rodeado de estados complicados, de estados difíciles y donde pues operan la delincuencia organizada. Vale. Que parece un problema estructural, un problema del Estado, ¿no? Porque mires a donde mires, las mordidas de las que se habla mucho en el cine o en series de televisión, bueno, pues es algo que está a la orden del día, como se suele decir. Es decir, que ahí, no sé si iba a decir un estado paralelo, que no es eso lo que quiero decir, ¿no? Pero que hay una serie de problemas que parece que el Estado no es capaz de solucionar. Sí, la corrupción es uno de los problemas más complicados. Se hablaba que se iba a combatir la corrupción. Eso ha ido aumentando y bueno, pues ha generado muchas problemáticas y un ejemplo muy claro es la impunidad que existe hacia las denuncias de los periodistas. Hablamos de una impunidad del 87% aproximadamente. Y esto ha llevado pues a que los delincuentes, los malos, puedan agredir a los periodistas sin ningún problema, sin ninguna situación. Es que tenía por aquí un dato que me llamó la atención. 168 periodistas, 31 desaparecidos desde el año 2000. Así es. 168 periodistas, 9 de ellos son, desde el 2000 a la fecha, 9 de ellos son mujeres. Uno ya con esta nueva administración, un periodista asesinado. Tenemos una situación de que el 45% de las agresiones, aproximadamente 45.75% de las agresiones vienen del Estado. Esto quiere decir que un poquito menos de la mitad de las agresiones vienen directamente del Estado. Y llama mucho la atención porque, pues sí, muchos compañeros de aquí de España me dicen, bueno, las agresiones vienen de los grupos delictivos, de la delincuencia organizada, que hay series, que hay películas de estos grupos delictivos. No, lamentablemente vienen estas agresiones, la mayoría de ellas son del gobierno federal, estatal o municipal. El 25% aproximadamente viene de la delincuencia organizada o de los grupos delictivos de donde se mueven los periodistas. Estos son informes que ha realizado Artículo 19. Hay páginas de Artículo 19 que podemos consultar y hablan sobre estos números y que pues alerta a los periodistas y alerta a las organizaciones. Bien.
Si me permites, cuán Sí. importante es, ¿no?, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Cuán importante es que los periodistas puedan ejercer ese derecho libremente para garantizar estados democráticos, estados donde se defiendan los derechos humanos, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, en cuenta que México era uno de los países más peligrosos, pero donde se han producido mayor número de asesinatos a periodistas ha sido en Palestina en este último año. Han muerto cientos de periodistas, objetivos directos del gobierno israelí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el periodismo, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Los estados poderosos, los estados corruptos saben que es ahí donde tienen un talón de Aquiles y, por supuesto, pues atacan al mensajero, ¿no? Claro. Alberto, disfruta de este tiempo aquí con nosotros. Ven más veces al programa. Ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues esperamos la invitación. Sí, te llegará seguro. Y Diana, muchas gracias también. Gracias, Roberto, y feliz Día de los Derechos Por compartir Humanos. con nosotros este tiempo. Muchas gracias. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Bueno, bien. buenos días. Buenos días.